Bueno, hermanos, no. Vamos a iniciar una nueva serie de estudio. Ya habíamos terminado anteriormente las familias bíblicas. La primera serie que tomamos fue la fe, con todas sus aplicaciones, y hoy vamos a empezar una nueva serie. La serie que vamos a empezar el día de hoy son 4 columnas de la vida espiritual. 4 columnas de la vida espiritual. ¿Se ocupa Biblia, hermano? Ahí tengo. 4 columnas de la vida espiritual. Esa es la serie. Vamos a estar explorando 4 herramientas o 4 columnas, las llamo yo, que nos van a ayudar para poder sostener nuestra vida espiritual, para poder caminar como es digno del llamado que tenemos por delante, ¿verdad? Que el Señor nos ha hecho. Ahora, el tema del día de hoy es la suficiencia de la palabra. Este tema creo que lo terminamos hoy porque es corto. Nosotros ya hemos estudiado sobre la Escritura y esto es un reforzamiento. La suficiencia de la palabra. Ese es el tema de hoy y la serie es 4 columnas de la vida espiritual. Por eso digo, la necesidad de esta serie nace a raíz de que muchas veces como cristianos tenemos mucho tiempo en el Evangelio, decimos, pero somos una persona infantil. Somos personas que nos enojamos por cuestiones como, es que no me saludó, o me miró mal, o qué sé yo, por cualquier cosita. Yo sé que muchas veces hemos conocido gente como esta, gente que si usted en la calle no lo miró, ya dice que es mal hermano, que torcido anda, que huye el impío sin que nadie lo persigue, ¿no? A veces así actuamos. A veces decimos, bueno, si alguien viene y me hace una observación a mí, y yo vengo y me pongo como pitufo gruñón, y ya me enojo, ya con el hermano Miguel Ángel no voy a hablar, porque él solo camina diciéndome las cosas. No. A veces actuamos así. A veces somos tan infantiles porque no hemos crecido realmente espiritual. Tenemos un tiempo en el Evangelio, tenemos años a veces, pero no sabemos nada de Dios. Como yo le decía el otro día a Nancy, como lo he dicho con otras personas, en cierta ocasión le pregunté a unos líderes de una congregación, ¿de qué somos salvos? Y como les pregunté a ustedes en algún momento, ¿se acuerdan? ¿De qué somos salvos? De la ira de Dios. De la ira de Dios. Pero muchos especulan, bueno, los de la prosperidad dicen que somos salvos de la pobreza. ¿Verdad? Es bastante peor todavía. Hay otros que dicen somos salvos del pecado. Bueno, en parte, cuando tú eres salvo de la ira de Dios, ya el pecado no te gobierna. ¿De acuerdo? La parte de que Dios gobierna nuestras vidas, entonces nosotros tenemos que saber que el pecado no puede gobernar en nosotros, porque dice la Biblia que el hombre peca, ya el pecado, el que hace pecado, esclavo es del pecado, o sea que el pecado lo controla, el deseo, ¿verdad? En el caso del hombre. Pero muchas veces vemos este caso, repetidas en muchas iglesias, donde los líderes ni siquiera saben lo que hablan, ni lo que afirman, como dice Pablo. Son personas que tienen un conocimiento vago de lo que es el reino de Dios, de lo que es Cristo, de lo que hizo en la cruz. Cuando nosotros no conocemos bien de Dios, somos niños que cualquier doctrina de demonios, ¿verdad? Digámoslo así, nos mueve. Somos llevados, dice la Biblia, por cualquier viento de doctrina. Por eso usted, a veces que usted mira a un cristiano, aquí tenemos uno, por ejemplo, que a veces cuestiona unas cosas y a veces tiene fundamento sólido y está bien. Pero hay veces que salen con unas cosas que uno dice, en verdad, está tiernito, y hay que amarnos. La Biblia dice que hay que soportarnos unos a otros. Si usted viene y le pregunta, ¿y los extraterrestres? Usted no puede decir, apártate de mí, Zambalat, como les digo yo, ¿verdad? Sino que tenemos que, en amor, orientarnos y explicarles lo que la Biblia nos afirma de estas cosas.
O vienen y dicen, es que yo me llevo bien con los testigos de Jehová, me llevo bien con los mormones, yo tomo un poco de estos, un poco de lo otro, un poco del hinduismo, un poco de Buda, y yo creo que todos tienen la razón más o menos por ahí. Eso es una de dos, o es que es un camaleón que le gusta quedar bien con todo el mundo, o bien está más perdido, como dicen que el chiquito la llorona, ¿verdad? Está perdido, no anda buscando y nunca lo hallan. El que es amigo del mundo es enemigo mío. Ese es enemigo de Dios. Pero hay personas que no es que quieran ser así, pero no se esfuerzan por salir de eso. Yo le llamo a estas personas que necesitan una rehabilitación teológica. Necesitan conocer a Dios. Por eso nosotros, lo primerito que estudiamos los martes fue conocer a Dios. Los atributos, porque lo necesitamos. Ok. Vayamos entonces a nuestro primer texto. Hebreos 5, versículos 12 al 14. Y vamos a estudiar la palabra de Dios hoy referente a la suficiencia. O sea, la palabra de Dios es suficiente. No necesita mucho matiz. Hebreos Capítulo 5, versículos 12 al 14. Nosotros somos los que a veces andamos buscando estrategias humanas para poder presentar el Evangelio de manera que el joven se sienta identificado. Entonces nos vestimos cuando son rockeros, nos vestimos como rockeros. Como Leo. Y eso no es lo que Dios habla, ¿verdad? Permítame, hermano. ¿Lo tienen todos? Hebreos 5, 12 al 14. Vamos a ver qué dice. Díganlo, hermano. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amado Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a enfocarnos en tu palabra, a aprender de ella, a poder, Señor, ser gente fiel a tu palabra. Enséñanos, Señor, en esta mañana. Habla a tu pueblo a través de tu palabra, habla a tu pueblo a través de esta predicación. Solo úsame como un siervo inútil, instrúyenos a todos, y a mí primeramente, pues la palabra también es para mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, hermanos, en Hebreos 5:12, bueno, dicen algunos que fue Apolo el que lo escribió, otros dicen que fue Pablo, cualquiera que haya sido, habla cosas muy importantes, sobre todo en estas cuestiones de madurez. Dice el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, estamos hablando que ya tienen un tiempo en el Evangelio. Hace un tiempo les explicaron que Cristo Jesús era el Mesías. Tenéis necesidad. No es que le pidieron, hey Pablo, nos puede volver a decir qué significa esto, qué significa lo otro, sino que tenían necesidad, dice, de que os vuelva a enseñar. ¿Por qué tenían necesidad de que les volvieran a enseñar? Porque no sabían. Si usted le dicen, dígame la tabla del 2, Nancy. No, la del 2. La del 2, dígame la tabla del 2. Teniendo necesidad de aprender. ¿Tiene necesidad de que le vuelva a enseñar yo la tabla del 2? No. ¿Por qué? Porque ya la maneja, ya la sabe. A mí no me las preguntan porque yo nunca me las aprendí. O sea, fui malo. Fui malo. Yo conozco a alguien que nunca aprendió el abecedario, y sí las tablas de multiplicar, hasta el 12 creo que la aprendió. Pero no había eso. Entonces, miren, dice, tenéis necesidad. Dice que cuáles son los principales movimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche
y no de alimento sólido. ¿Por qué? No lo pueden digerir. Usted le pregunta a un cristiano, le vamos a ponerle tradicional. Tradicional me refiero a que son de los que van todo el tiempo, van a la iglesia, nunca se comprometen bien con Dios, nunca los mira crecer uno, promedio, digamos, en el aspecto secular. Dígale, quiero saber qué es la elección. Cero en conducta. Entonces, todavía le vamos a dar que la elección, como hay dos líneas de pensamiento, la calvinista y la arminiana, pueda decir, es que no le entiendo, esto está bien. Vámonos a algo más fácil. La justificación, ahí todos los arminianos y los calvinistas estamos de acuerdo en que es la justificación. Le tengo que enseñar esas cosas. Ok, bueno, ya tiene maestro en casa. Ok, cuando dice la justificación, usted le pregunta a una persona de muchos años a veces y no sabe cómo es todo. ¿Qué es la justificación? A ver, no me vayan a quedar mal, eso sale en internet para todo el mundo. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? Ser en conducta. Ser en conducta, ya viene nueva. Pero bueno, la justificación es cuando Cristo Jesús lleva nuestros pecados hacia Él y Él, el pecado y lo justo de Él pasa a nosotros. Exacto, sencillo como esto. La justificación es que Cristo Jesús cargó en la cruz del Calvario nuestros pecados para darnos su justicia. ¿Cuándo? Cuando creemos. Se acabó. Y lo declaramos como Señor. Lo declaramos como Señor y Salvador. Por eso creemos en Él, lo declaramos como Señor y Salvador. Entonces a veces venimos a ver que hasta nosotros que lo estamos estudiando a veces como esto a veces es algo que es nuevo, pero tenemos a veces 5 años en una iglesia y nunca nos predicaron la justificación. Nunca nos enseñaron, caramba. Entonces, ¿qué están enseñándonos de los altares? 9 años allá y no sabía. Imagínense, 9 años. Mire, yo estuve en una iglesia durante 2 años, allá en el 2000, y yo nunca me acuerdo que me hablaran de la justificación. Nunca me hablaron de la elección, nunca me hablaron, bueno, de la santificación más o menos sí se habló, porque no estaba tan mala la iglesia. Pero recuerdo que nunca me explicaron esto, ni nunca me preguntaron de qué éramos algo, ni yo preguntaba porque a mí estaba nuevo. Y fue tan osada la situación de esta iglesia que inclusive yo tenía 20 años alrededor, por ahí de los 20 años, y me pusieron a predicar, recuerdo yo, y digo yo, esta gente, hoy me pongo a pensar que si yo me hubiera conocido en el pasado, yo me hubiera hablado y me hubiera dicho, bájate de ahí, mijo, ponete a estudiar bien, porque yo lo quiero que predicaba yo le digo a la gente, se ríe, yo anduve metido en eso de la prosperidad también. Yo no le decía a la gente pacta o cosas por el estilo, pero yo estaba confundido, porque como uno es conforme el sacerdote es, la Biblia dice que según ser el sacerdote, o sea 4:9 así, será el pueblo. Entonces si a ti te enseñan un evangelio diluido, tú creces con una leche diluida. ¿Qué pasa cuando la leche, usted que es agrónomo, ya no la vez pasada me explicó lo de la leche, ¿verdad? Que sale de la sangre, cosa más tremenda, pero si usted a la leche le empieza a echar agua, ya no sabe con todos los nutrientes, ¿o no? Sale y pierde nutrientes. El evangelio es una buena noticia, es una buena noticia, no es una buena, no más una buena noticia, es una buenísima noticia. Cristo Jesús vino al mundo. Entonces, esta palabra es suficiente. No la acomodemos a la ocasión, para las personas, para que le duela menos, para que el pecado no se sienta. No. Hablemos la palabra de verdad tal cual es. ¿De acuerdo? Y nosotros, primeramente, para nosotros. Dice que y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Dicen que la leche materna, creo que son los primeros 6 meses que tiene nutrientes, ¿verdad? Yo creo que después de los 6 ya va en pura agua. Y usted incluso, usted mira
mamás que amamantan niños hasta los 2 años. Pura guasa. Parado, esto pone parado. Está parado. Pero ¿qué pasa? Ya no está, ellos sienten, ellos creen que están mamando leche, ¿verdad? Pero no es lo mismo un niño que toma una leche de esa que ya está tomándose una leche para su edad, ¿verdad? Ya después él ya no solo quiere leche, quiere carne, quiere comer sólido. Así es en la vida cristiana. Nosotros cuando empezamos tenemos necesidad de que nos diga, bueno, esta es la Biblia, amén significa así sea, aleluya a esto, a Osana o qué sé yo. Empezamos cuestiones sencillas del Evangelio que normalmente cuando estamos en el mundo ni sabemos qué significa ni nos interesa. Pero llega un momento en que ya empezamos a preguntar, ¿verdad? ¿Y qué significa? ¿Y quiénes eran los apóstoles? ¿Y cómo se llamaba? ¿Y cuántos mandamientos hay? ¿Y qué significa esto? ¿Y qué? Entonces vamos creciendo, ¿verdad? Y por eso vamos a ir a nuestro primer punto. La palabra de Dios debe de ser estudiada. La palabra de Dios debe de ser estudiada. A veces cuando nosotros, mire, a mí me da una gracia porque yo digo, caramba, digo, si lo han hecho conmigo, lo han hecho con cualquiera, digo. Solo Dios sabe cuántas iglesias realmente predican evangelio de calidad. La palabra de Dios debe ser estudiada. Yo a veces me pongo a pensar que a veces los pastores no quieren enseñar bien para que la gente no se dé cuenta de las mañosadas que hacen. Para tener los burritos. Para tener los burritos, sí. Dicen, hay una teología que llama que algunos de estos de la prosperidad le llaman a aquellos que están cerca a su servicio, porque ponen como discípulos cercanos, le llaman escuderos. Entonces, digamos que yo nombre, miren las patrañas que hay en el mundo. Le digo yo, Miguel Ángel, usted va a ser mi escudero. Su área de trabajo va a ser pagar mis deudas. Nancy, vos vas a ser mi escudera. Vos te vas a encargar de llevar a mi familia cuando ocupe ir al mall o cuando ocupen ir a la escuela. No te estoy mintiendo. Usted lo ve, lo encuentra en iglesias modernas, le llaman escuderos. Entonces aquellos, claro, como quieren subir, cuando ya los nombran, digamos, pastores asociados, entonces ya ellos tienen su propio sequito, ¿verdad? Entonces todo el mundo quiere que lo atiendan. Ahora, usted escucha esas cosas y dice, ¿qué? Yo ahí no estaría, ¿o no? No. ¿Por qué? Porque sus ojos han sido abiertos. Y usted dice, caramba, esa no es la verdad. Eso no me lo enseña Cristo. Pero si usted lo hubieran llevado a una iglesia como esta y lo empiezan a formar así, entonces, bueno, defiende la doctrina. Dice, sí, se vuelven defensores de la doctrina, de una doctrina errada. ¿Por qué? Porque como así usted mira, bueno, fulanito ahí va, tiene 10 años, yo miro que hasta como que le va mejor. Entonces uno empieza a ver cosas y dice, bueno, así ha de ser, seguro. Ok, la palabra de Dios debe ser estudiada. Vayamos a Josué 1, capítulo 1, versículos 7 y 8. Josué. ¿Capítulo cuál? Capítulo 1, versículos 7 y 8. A mí me gusta mucho este versículo porque habla mucho de la realidad que tiene que tener un siervo de Dios, una persona que busca a Dios. Tiene que esforzarse en esto. Le dice, versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Okay, no le dijo solo sé valiente, no, sé muy valiente. Es como nuestros hijos que le decimos, seas aplicado. No, sé muy aplicado. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y viene, y
siempre esas promesas hermosas que Dios pone, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Alguien que fuera en teología de la prosperidad le diría, Dios aprueba la prosperidad, todo te va a salir bien y no te vas a enfermar y no te vas... No dice eso, ¿verdad? Todo te sale bien, ¿por qué? Porque si usted tiene adversidad, usted no está afanado, usted no está angustiado. Le sale bien porque al final Dios está moldeando su carácter, está fortaleciendo su fe. Entonces, ¿ha aprovechado o no ha aprovechado? ¿Ha prosperado o no ha prosperado? Claro que prospera. Cuando nosotros venimos a Dios, pasamos de un estado de muerte a vida. Venimos a Dios porque escuchamos su voz. Dice la palabra que mis ovejas oyen mi voz, me siguen. ¿Qué voz escuchamos? La voz que Dios nos da a través de su evangelio. ¿Ok? Vamos a mencionar algunos de los beneficios, que son muchos, de estudiar la Biblia. Primeramente esto, ¿verdad? Que no va a ser llevado por cualquier viento de doctrina, ¿verdad? No va a ser que venga aquí y lo agarre uno de esos que no creen en el infierno y empiecen entonces usted venga y diga, bueno, si no hay infierno, está bien, ¿no? Voy a irme con esto porque me gusta esta doctrina, porque ahí no se paga. O aquel de Pare de Sufrir que decía, bueno, pero aquel que decía Jesucristo hombre, que decía que ya como él había pagado por los pecados de todos, todo el mundo podía pecar todo lo que quisiera, no había problema. Ya murió, ¿va? Este es Miranda. Sí, está en el cielo. Sí, ya murió hace como 6 meses, hermano. ¿De qué día de beneficio que espera la palabra? El que decía que era Cristo y que iba a transformar para el 25 de junio del año pasado y se transformó, pero en un nuevo evangelio, nada más, porque lo puso, ellos de todo, no hubo nada. Imagínense. Pero ¿cuántos seguidores no tenía a través de la tierra? Un montón. Ay, todo el mundo le gusta una doctrina donde le digan que no va a haber condena. ¿A quién no le va a gustar? ¿No le gustaría vivir a usted en un país donde no le cobren impuestos? Donde no le cobren nada, ni la luz, ni el agua. Dice, oh, claro, tengo que vivir así, pero no. Tener tiempo. Eso no. Todas las mujeres que quisieran tenerlas podían tener, no hay problema. Mire, otra de las cosas, de los beneficios más grandes que podemos tener cuando escudriñamos la palabra, cuando la estudiamos, porque hay que entender algo, leer no es lo mismo que estudiar, ¿verdad? Usted lee el periódico, no analiza totalmente la noticia, ¿verdad? O alguien se pone y, caramba, ¿qué es lo que quiso decir? Tal vez alguno que otro, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas no nos ponemos ya cuando leemos un periódico no podemos estudiar el periódico. ¿Alguien se aprendió el periódico de ayer? Nadie, ¿verdad? Pero en la escritura nosotros no solamente somos llamados a leer la palabra, a estudiarla. A mí me gusta siempre una figura, y volvemos con la vaca, ¿verdad? No es que la vaca es sagrada, pero la vaca tiene una actividad que le llaman rumiar. ¿Nos podría explicar qué es el rumiar? Es que la vaca solo tiene dientes abajo, ella lo que tiene es un 4 estómago. Entonces ella va y corta el pasto y se lo traga. Se lo traga y corta hasta que se llena. Después empieza empieza a desintegrar el alimento. Entonces lo manda, el polvo alimenticio lo saca del estómago y lo manda a la boca. Ahora llama rumiar. A rumiar. Después de que lo rumea, lo manda para otro estómago ya, directamente y va sacando otro, va pasando de estómago a estómago. Entonces, miren, esto es lo que llama la atención. Este formato lo llaman rumear, un proceso en el cual sacan, vuelve a sacar, y eso está hasta que se procesa. Hasta que lo digiere. Un día me dijo una hermana que ya está con el Señor, que Dios lo sabe mucho en profecía, me decía, Ángel, vos tenés que rumiar la palabra. Cuando me lo dijo así, ¿qué me dijo? Rumorar. Sí, amén, porque no sabía. Y el que no sabe como el que no mira, ¿va? Ya después cuando empecé me di cuenta que era, digo yo,
Y empecé a tratar de darle ese tiempo, ni siquiera me lo explicó bien, ¿va? Por eso lo voy a explicar bien yo. ¿Qué significa esto de rumiar la palabra? Usted la lee. Vamos a poner que lee un salmo, lo vuelve a leer, mira 2 o 3 versículos que le llaman la atención, va y se enfoca en esos 2 o 3 versículos y empieza a ver dónde están las concordancias de esos versículos, si hay concordancia o no. La mayoría de las Biblias traen concordancia. Los que tienen Biblia sin concordancia, yo les sugeriría que traten de conseguirla. ¿Por qué? Porque una Biblia con concordancia nos ayuda mucho en el estudio de la palabra, ¿verdad? Al final les voy a explicar un poco más de cómo aplicar estos principios. Pero bien, otro de los beneficios que nos da el estudiar la palabra de Dios es que ya no vamos a ser niños espirituales y ya vamos a ser personas que se nos pueda encomendar alguna labor diferente. Por ejemplo, una persona que es un niño espiritual no puede enseñar en una iglesia, al menos no debe, porque de poder, usted sabe que si usted de repente es un niño espiritual, ni siquiera lee la Biblia, pero usted aporta dinero, usted es familia o amigo o buen conecte con el pastor, entonces en esas iglesias donde no respetan a Dios, lo ponen a predicar, lo ponen de líder total. Eso no es así. La Biblia me dice en 1 Timoteo 3:2, busquémoslo. Ahí, por ejemplo, un hombre de una sola mujer, los pendencieros. Miren, 1 Timoteo 3:2, cuando nosotros vamos a la palabra y miramos los requisitos de un líder, y ya esto ya se lo he enseñado varias veces, pero lo voy a borrar así porque es importante que lo entendamos. Si alguno, dice el versículo 1, anhela a obispado, buena obra desea. Versículo 2 de 1 Timoteo 3. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no sea una persona cuestionable. Que sus vecinos, familiares digan, este hombre o esta mujer ha conocido a Dios, se entregó a Dios, no anda ahí como que un día anda bien y otro día anda mal, un día cree en Dios y otro día blasfema su nombre. Un marido de una sola mujer, bueno, tiene que estar casado, no puede estar en unión libre, tiene que estar casado. ¿Quiere ser líder? No puede estar en unión libre, está mal ahí. Sobrio, ¿qué quiere decir sobrio? Bueno, no solamente que no beba, sino que tampoco se exaspere tan fácilmente. Hay gente que es como mecha corta, ustedes han visto. Ya ustedes le dicen, mira Nancy, el color de pelo tuyo, ya empieza, ahí se pone que como te pone en las manos. Ya empieza como los pelos, ¿verdad? Prudente, que a la hora de contestar, le dice la Biblia, al necio no le contestes conforme a su necedad. Porque hay veces que viene y dice, bueno, ayer recuerdo que alguien dijo, es que está cruda esa carne, dijo. Y entonces digo yo, ¿cómo le digo yo está cruda? Yo vine tranquilo, está cruda la carne. Sí, está, mira, discúlpame que te lo diga, pero está cruda esa carne. ¿Estás seguro? Probarla bien. Y digo, yo no me exasperé, porque digo, me molestó en el momento porque yo sé que no estaba cruda. Lo hizo como por molestar, ¿va? Y entonces ya después vino mi esposa, ¿verdad? Y le digo, probar la otra hamburguesa a ver si es que está cruda. Y ya probó la otra hamburguesa. No, si está buena. Ah, bueno. Era ganas de molestar, ¿vale? Pero no le contesta a uno como decir, ¿cómo que va a estar cruda si nosotros? ¿Me entiende? Uno busca ser prudente, decoroso. Bueno, ya hemos hablado de esto, hospedador, pero la parte que le digo yo, apto para enseñar. Un niño espiritual, un creyente nuevo no puede ponerlo a predicar. Cuando escogieron los diáconos allá en Hechos, dice que había mucha gente, había que atenderlos y los apóstoles no se daban abasto. Entonces dijo, busquemos 7 hombres y empieza a dar los requisitos, ¿va?
llenos del Espíritu Santo, que sean sabios, para que sirvan en las mesas. Oigan bien, para servir en las mesas. A veces nosotros conocemos en la iglesia diáconos, líderes, ancianos, entre comillas, de la iglesia, que ni siquiera, usted le pregunta, bueno, ¿y qué es lo que usted enseña? ¿Qué cree usted? Se sorprendería de las respuestas que le pueden dar. Usted le puede preguntar a alguien, ¿usted cree en el Espíritu Santo, que es una tercera persona en la Trinidad? Sí, le puede decir, ¿por qué? ¿Por qué? Y se quedan callados. No saben defender ni siquiera lo que creen. Y ya son ancianos de la iglesia. Se supone que un anciano de la iglesia es una persona, un líder que ya ha sido probado a través de su vida cristiana, que ha permanecido en la fe. Pero los niños espirituales son porque no conocen la palabra de Dios. Hay veces que, miren, la Biblia dice, y lo anduve buscando, me van a disculpar, me disculpo por eso, porque anduve buscando un versículo que dice que el que es de Cristo conocerá cuál es la doctrina de Cristo. Y está en uno de los evangelios, pero no lo oye. Lo voy a buscar. Pero cuando usted mira y usted empieza a ver, ponga un programa de televisión. A mí me gusta cuando nunca vemos tele, pero a veces le digo a Sara, estamos viendo tele y está viendo el Movimiento Misionero Mundial, que es un canal muy bueno, el Betel. Entonces a veces está pasando los canales y como ahí están los católicos, va, deja a veces, digo, para ver qué están viendo los católicos. Y entonces cuando miro, ahí ponen predicadores y predicadoras como predican como los evangélicos. Y empiezan allá y mira, va bien, pero se va a torcer. Yo sé que se va a torcer. Y cuando va, y entonces, y la Virgen María quería, pues se torció. ¿Viste? ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón siempre va a hablar la boca. Por eso les quiero decir esto. Otro de los beneficios de estudiar la palabra es que usted se la va a aprender. Yo voy a hacer este ejemplo porque la hermana fue la que contestó la de las tablas de multiplicar. 7 por 5, 35. Okay. Hay un conocimiento adquirido y hay una respuesta automática, ¿verdad? Ella no tuvo que ir a la calculadora como algunos que estábamos ayer contando tortas, ¿verdad? Hay una respuesta automática. Entonces, cuando usted estudia la Biblia y le dicen, ¿pero qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ir al cielo? ¿Qué respuesta le vamos a dar? Buscando a Cristo, creyendo en Él. Creyendo en Él. Es que me siento solo, estoy triste, estoy angustiado y cargado. ¿Qué tengo que hacer? Venid todos los que están a mí cargados y que automático. Yo eso es automatismo, eso es una manera de reaccionar. Pero ¿qué pasa si no conocemos esta escritura? Nos quedamos callados igual a Él. Volteamos a ver desconcertados muchas veces. ¿Ok? Por último, de esta parte, Juan 16, 13. Miren, Dios siempre nos va a revelar poco a poco lo que tenemos que ir aprendiendo, porque hay veces que como niños espirituales, cuando vamos de pequeños, no podemos tragar, usted le da a un bebé un pedazo de pollo y no se lo come, o le puede hacer daño, un pedazo de cerdo no se lo va a dar. Dice Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso es algo muy importante. Cuando leemos la Biblia, cuando la estudiamos, tenemos que presentarnos delante de Dios como alumnos, que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe, quien nos instruya. A veces uno dice, yo sí que soy duro, no se me queda nada. Bueno, le has pedido al Espíritu Santo que te ayude a estudiar, que te ayude a retener la palabra.
Si lo has hecho, estoy seguro que Dios te va a ayudar. Ok, la palabra de Dios, punto número 2, creará en ti confianza. Y vuelvo con la tabla de multiplicar. ¿Le da miedo a usted, Claudia, que yo le pregunte delante de unas 50 personas 5 por 2? ¿Le daría miedo que le preguntara? No, ¿por qué? Porque Ya la conoce. Ven, cuando usted conoce la palabra de Dios, usted sabe cómo reaccionar bíblicamente a las situaciones. Ese es el toque. Sí, la palabra de Dios creará en ti confianza. ¿Qué dijo? La palabra de Dios creará en ti confianza. Miren, debe crear confianza, y aquí tenemos que ser claros en esto. No en nosotros, ¿ok? No es la suficiencia la que estamos predicando acá, sino confianza en el que prometió, en el que habló. ¿Quién habló en la Escritura? ¿Quién habló en la Biblia? Este es el mensaje de quién? Lo dio, ¿de acuerdo? Entonces, vayamos a Romanos 10:17. Romanos 10:17, miren, esto de estudiar la Escritura, de dedicarle tiempo, nos da una confianza bárbara ante las situaciones, porque decimos, y humanamente en otro tiempo hubieran reaccionado así, pero como ahora Dios está obrando en mi vida, tengo que creer de otra manera. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Dice así. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hay muchas veces que nosotros miramos que nos enseñan fábulas humanas o pensamientos humanos o máximas humanas, o por ejemplo, que no digo que no tengan algo de sabiduría, pero sigue siendo una sabiduría humana. Y el problema es que usted no puede basar su vida en sabiduría humana, porque el hombre es imperfecto. La Biblia dice que al hombre hay caminos que le parecen correctos, pero su fin es un fin de muerte. Hay algún humanista que dirá que una mujer que ha sido violada y tiene un niño que va a nacer de esa violación, debe de abortarlo. El humanista le dirá que está de acuerdo. Un cristiano, un verdadero cristiano, dirá que culpa tiene el niño. Tiene que nacer, Dios permitió, va a nacer. No somos quien, dice la Biblia, que Dios abomina el que derrama sangre inocente. Y yo nunca había entendido bien qué era eso, pero también el aborto es derramar sangre inocente. Porque el bebé no es una persona hasta que nace, es una persona desde que el óvulo se encuentra con el espermatozoide. Desde ese momento ya hay vida en él. ¿Recuerdan a aquel que dijo, no me acuerdo si fue David o fue Isaías, mi embrión vieron tus ojos? Increíble que la Biblia ya hablaba de la genética aún antes de que se inventaran los microscopios, aún antes de que inventaran este tipo de dispositivos para analizar la genética humana. Dios ya había hablado de eso. Ok, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Usted escucha la palabra de Dios, usted estudia la palabra de Dios, y cuando viene una situación, el Espíritu Santo, que es el sello de la promesa de Dios, traerá a memoria los versículos que usted ha estudiado para que usted reaccione. Humanamente ya vimos cómo uno puede recuperar información. El cerebro, Dios nos dio en el cerebro algo tremendo. Pero cuando esto está guiado por el Espíritu Santo, es todavía más poderoso. Inmediatamente lo dejas estar,
Así es, cuando usted ve y dice, mira, alguna actitud, alguien viene y miente. Yo le digo a mis hipotes, quiero que sea automático para él. Si uno de los dos mintió, el otro le tiene que decir, los mentirosos irán, dice la Biblia que todos los mentirosos arderán en el lago de fuego. O los mentirosos, dice Jehová destruirá a los mentirosos, Salmo 600. Por ejemplo, si es una persona que es dada a no dedicarle tiempo a Dios, miren, a mí hoy todavía leía una reflexión sobre eso, cuando no sacamos el tiempo para Dios, y es duro, o sea, golpea, porque uno nunca le da el tiempo a Dios que se merece, nunca. Y si somos sinceros, cuando estudiamos la palabra, muchos, tal vez no todos, ¿verdad?, pero muchos no le dedicamos ni 20 minutos, muchos. Y esto es, miren, yo le decía al Señor, y esto puede ser, yo sé que muchos me conocen, saben que a mí me gusta el pollo, me gusta comer, pero yo en mi forma humana e infantil a veces de pensar algunas cosas le decía yo a Dios, Dios, yo quiero sentarme frente a la Biblia y sentir ese deleite de alimentarme de ti, comer tu palabra como cuando me siento y voy a comer, y esto, una comida que me gusta, un pedazo de pollo, por ejemplo. Con ese gusto, como dice mi esposa, yo cuando te miro comer, miro que comes con un gusto que hasta hambre me pega. Lo mismo, digo, yo quiero vivir con tu palabra. Quiero venir a tu palabra y decir, y a veces hay momentos, yo no sé si a usted le ha pasado, yo espero que sí, pero hay momentos, por ejemplo, yo empiezo y estoy leyendo la Biblia, normalmente acostumbro leerla antes de acostarme, me vengo acá en la computadora porque ahí tengo las concordancias, los estudios, y empiezo y de repente empiezo a las 10 y me agarró a la 1 de la mañana, las 2, y digo yo, y no es siempre, es allá, yo quiero que eso sea en el día preferencia para no poder desvelarme, pero hay veces que en el silencio, cuando no hay nadie, es bien bonito, o sea, uno tiene que tener su tiempo. Yo lo hago en la noche, porque el día mis hijos andan para todos lados, pero debe de ser sobre todo en la mañana. Usted tiene que, cuando va a orar, aprovechar y dedicarle tiempo, pero eso implicaría, si usted entra a las 6 de la mañana, levantarse como a las 4. ¿Por qué? Porque a 5 o 6 tiene que arreglar para tener ese tiempo con Dios y estudiar la palabra de Dios, para que Dios crea confianza en usted. Según el Timoteo 1:12, mire, por lo cual asimismo, solo lo voy a leer, según el Timoteo 1:12, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nuestra confianza está impuesta en Dios, porque Él ha hablado a través de su palabra. No es lo que nosotros somos o en lo que nosotros hemos sido, si nosotros no somos nada. Nuestra confianza ante la adversidad no tiene que estar en la humanidad nuestra, o en nuestro intelecto, o en nuestra provisión, o en nuestro dinero. La confianza tiene que estar puesta en Dios. Un día decía Miguel Ángel, si a mí mi proveedor no es mi trabajo, no es mi jefa, ni mi licenciada, no, mi proveedor es Dios. Y esa es la convicción que cada uno tiene que tener. Yo sé que Luis se ríe porque él sabe que así es. La provisión nuestra en Dios. Por eso, aunque en las vides no haya fruto, dice la palabra, aunque las vacas, ovejas sean sacadas de la majada, con todo yo me gozaré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Por eso usted mira que el cristiano verdadero no anda normalmente no anda así. Él anda tranquilo porque él sabe que irá de victoria en victoria en Cristo Jesús. Y aún si hubiera alguna enfermedad, alguna adversidad, ¿acaso algo está fuera del plan de Dios? Lo que usted tiene que hacer es creer la palabra, hacer su parte y dejar que Dios haga el resto. Se acabó. Nosotros le queremos ayudar, ¿sí? ¿Qué decía su abuelo? Era que si tu problema es... No, mi papá decía. ¿A su mamá? Si tu madre tiene remedio, es porque te abría. Y no tiene, tampoco no te abría. Si tienes solución a un problema, no te abría. ¿por qué te preocupas si lo puedes resolver?
Y si no tiene Solución. ¿por qué te preocupas y no lo vas a resolver? Es que es una sencillo, pero es cierto. Ahora, o algo en lo que nos tiene que dar mucha confianza de la palabra es que la palabra no la escribió el hombre por mente humana. Y esto hoy lo vamos a buscar en 2 de Pedro, capítulo 1, 20 y 21.